¿qué tal? Miren cuánto color. Acá hoy tengo mucho color para esta maravilla. No. Miren lo que es esto. Les cuento. El gráfico de esta señorita lo saqué de la página con P, esa tan bonita que tenemos todos mirando, chusmeando siempre ahí cosas lindas. Por ahí tiene algún que otro cambio, como a mí me gusta siempre meter ahí mano mis puntitos, porque muchas veces por ahí los gráficos no se entienden bien, entonces ahí sácate, Sandra, mete un punto que por ahí, por ahí no estaba. Pero bueno, este es el que vamos a compartir hoy, que es divino. Miren qué delicadeza, qué belleza. Lo pueden tejer con hilo de algodón, con lana. Bueno, hoy yo elegí cashmere de verano. Este bien finito, obviamente lo voy a tejer doble, porque es muy delgadito. Pero ustedes lo pueden tejer con el hilado que más les guste. Pueden tejer hilo finito. Si lo tejen con hilo grueso, les va a salir obviamente una pieza más grande, la aguja acorde al hilado, al grosor que tengan. Y si lo tejen con lana más bien gordita, porque no sé, algún jugado quiere hacer una mantita, y bueno, tienen que tener una aguja más gordita. Pero miren lo que es, divino. Divino, súper romántico, súper delicado y que puede ir para todo tipo de proyecto. Puede ir para prendas, puede ir para mantas, puede ir para cortinas si lo hacen, bueno, no con tanto color, aunque si les gustan las cortinas con mucho color, adelante, lo pueden hacer tranquilamente. Pero miren qué belleza. Lo bonito, por lo menos lo que a mí me gustó, fue la combinación de colores. Pero ustedes pueden elegir uno o dos colores y listo. Esta belleza vamos a empezar a tejerla. Yo elegí mi agujita número 3, porque voy a tejer con el cashmere de verano doble. Acá tengo todos los colores porque voy a ir ahí viendo, pispeando cómo lo combino. Tengo un verde agua, voy a hacer el centro. En este caso lo había hecho con este amarillito bien clarito. Pero ustedes vayan viendo qué colores les gusta y cómo les gustaría combinar esta pieza que es hermosa. Sé que se van a enamorar. Bueno, vamos a empezar. Ahí se teje mucho con puntos en relieve. También aquí, en esta pieza. Anillito, ahí. Y dentro del anillito, también tengan en cuenta que vamos a cortar bastante porque estamos combinando muchos colores. Porque sé que hay mucha gente que no le gusta cortar tanto, pero estamos hablando de crochet, estamos hablando de un trabajo artesanal. Hay que tener siempre en cuenta que se corta mucho en este tipo de tejidos, se corta mucho la hebra. Bueno, ahí vamos. Anillito mágico, voy a levantar varetas y tejo dentro de este anillito en total 10 varetas. Y luego si hacemos nudo y cortamos para combinar. Esto sería el centro más pequeñito. 10 varetas y ya les cuento cómo seguimos. Bien, tengo las 10. Vamos a cerrar. Ahí, bien ajustado. Cerramos esta pequeña hilera. Esperen que estoy buscando la tercera cadenita. Con un punto deslizado. Cadenita y empezamos a cortar. Bien, si van a tejer con este cashmere de verano, yo los compro en madeja y después hago los ovillitos. Cuando vayan a hacer los ovillos, miren cómo están estos ovillos todos chuecos, porque hace un montón que no compro y ya los tengo hace un tiempito estos. No hagan el ovillo muy grande porque este hilado es sedoso, entonces tiende a resbalarse y van a renegar, y ya lo hemos charlado varias veces con ustedes por mensaje, charlamos más. No solo charlo yo acá sola, por mensaje hablamos muchísimo. Nos comunicamos bastante con todos ustedes, qué lindo que es. Y reniegan bastante a la hora de cuando hago algún tejido con cashmere de verano y lo quieren replicar, resulta que cuando van a ovillar esto, que es endemoniado, se empieza a desarmar porque es sedoso. Entonces, si van a devanar, hagan ovillos pequeños. Es una sugerencia. Ustedes después hagan como quieren, pero
es mejor. Bueno, acá estoy con el rojo. Vamos a hacer esta segunda hilera con el rojo. Si encuentro la punta, estuve charleteando. Ahí está, ahí encontré la puntita. Bien, vamos a combinar. Con el rojo voy a hacer la segunda hilera y vamos a hacer así. Estas colitas, eso les quería decir que me fui charlando. Como esto se resbala bastante, recuerden que por lo general siempre en todas las veces que hacemos anillo mágico les indico que hagan un nudo. Acá hagan nudo sí o sí, porque esto se va a ir abriendo más que nada. Destejer no se va a destejer, pero acá donde ajustamos y cerramos el anillito se va a abrir. Entonces ustedes enhebran una agujita, hacen nudo y lo llevan a pasear igual a este y todas las colitas que vamos a dejar en el camino. Pero ese es el comentario que tenía sobre este tipo de hilado, que es divino. Y para hacerlo así finito, hacer ropa de verano, bellísimo material. Pero tiene eso, que se resbala. Entonces yo dejo ahí una colita y ahora vamos a tejer así. Entre medio de las dos varetas vamos a pasar la aguja por entre medio, ahí en ese hueco, y tejo mi primer vareta. Ahí. La segunda vareta voy a ir directamente a la vareta del anillito y la tejo en relieve tomando ahí, en relieve hacia adelante quedaría. ¿Ven? Ahí. Y ahora vuelvo a entrar al huequito entre vareta y vareta de la hilera anterior, vareta y la vareta común. Y la próxima es abrazando la vareta de la hilera anterior, la abrazamos por detrás y tejemos este punto en relieve. Ahí. Entonces estamos tejiendo dos varetas para darle el aumento que necesitamos, solo que una va en relieve y la otra la tomamos en el huequito. Nada difícil, ¿ven? Ahí entro por el huequito, tejo la vareta, común y corriente. Y tomo lazadita, abrazo la vareta de la hilera anterior. Y así voy a ir repitiendo, ¿ven? Una y una, hasta dar toda la vuelta. Ahí, ¿ven? Una en relieve y una en el huequito. Una en relieve, la abrazo ahí, y una en el huequito y me quedo tejiendo. Muy bien amigos, acá terminé con la última en relieve, me voy a encontrar con esta que hicimos en el huequito, la primer vareta que era de cadenitas. La busco ahí arriba y cierro con un punto deslizado. Entonces acá voy a volver a cambiar de color. Entonces ajusto bien. Después me voy a dedicar a esconder todas estas hebras. Miren cómo les tiene que quedar por detrás, ¿ven? Es el movimiento que hicimos recién. Bien. Este sería el centro de la flor. Ahora vamos a tejer los pétalos. Y voy a buscar este amarillo que es bastante rabioso. Este es otra marca de cashmilón de verano. Y es apenas un poquito más grueso, sería una exageración decir. Pero tiene otra torzada. Miren qué diferente. Son diferentes marcas. Este es como más sedoso. Este tiene una torzada como más gordita, pero los dos son cashmilón de verano. De una marca y de la otra. Ahí está. Bien, ahora vamos a hacer los pétalos. Recuerden que este tiene una florcita de 5 pétalos, aunque luego termina siendo un hexágono. Es un encanto porque es un desafío total. Me encanta esta pieza. Entonces, aquí vamos. Si ustedes lo desean y quieren ir llevando estas hebras enhebradas en una aguja y las van escondiendo y van cortando, lo pueden hacer. Yo por ahora voy a seguir así. Empezamos con el primer pétalo. Entonces, vamos a hacer así. Voy a buscar, me alejé del nudo para que puedan ver bien aquí. La vareta que tejimos sobre uno de los huequitos, ahí voy a pinchar sobre la vareta y tejo un punto bajo. Ustedes se van a dar cuenta ahora que es apenas una nada de un grosor ahí, apenitas de diferencia con el rojo, por ejemplo, que era más finito, el verde.
pero bueno, no importa, me gusta este color y lo voy a colocar en los pétalos. Hice el punto bajo, entonces voy a tejer 2 cadenitas. Si el hilado es más finito pueden tejer 3 cadenitas, pero como yo tengo este hilado que es apenas una nada más gruesito, solo con 2 me va a alcanzar. Y ahora voy a tejer varetas en relieve. Entonces tomo una lazada y en el mismo punto que tejí el punto bajo y la cadena, voy a abrazar en relieve, ahí, ven que esta de atrás, ahí está, y tejo una vareta común, común pero en relieve, una vareta común porque ahora vamos a tejer varetas dobles, una vareta ahí, común. Ahora, tomo doble lazada y en el huequito, entre esta y esta vareta, en el huequito tejo la primer vareta doble. Ahí. Vuelvo a tomar doble lazada y ahora voy a tejer en la vareta próxima otra vareta doble. Y vuelvo a repetir estas 2 varetas dobles. Una va a ir en el huequito y la otra va a ir en relieve en este punto que sigue. Entonces, doble lazada, voy al huequito. Doble lazada, voy a la vareta y la tomo en relieve. Estoy formando uno de los pétalos. Bien. Ahora tiene que empezar a bajar este pétalo, entonces tejo la vareta común, cerramos el pétalo con una vareta común en relieve, como cuando inicio, así. Las 2 cadenitas y voy detrás de esta vareta en relieve, ahí atrás, y acá tejo el punto bajo. Salto a la vareta próxima y tejo un punto bajo porque se reiniciaría el segundo pétalo. Pero hasta acá me voy a detener para mostrarles. Hicimos el punto bajo, las 2 cadenitas o 3 si ustedes tienen el hilado mucho más finito, y tejen la primera vareta en relieve, pero la vareta común cortita. Y luego tejemos en el huequito una vareta doble tomándola en relieve de esta que está ahí, que sigue, y después otra vez una vareta doble que va en el huequito y una vareta doble que va en relieve en la próxima vareta. Se cierra el pétalo, ven que hace una forma curvita, con una vareta común tomada en relieve. Bajamos con las 2 cadenitas y por detrás el punto bajo. Eso es todo para hacer el pétalo. Y acá se reinicia. Yo ya salté con el punto bajo, tejo las 2 cadenitas y en esta misma vareta donde hice el punto bajo, ahí voy a tejer una vareta común pero en relieve, ahí, porque se reinicia el pétalo. Ahora vendrían las varetas dobles, entonces doble lazada, voy al huequito entre vareta y vareta, tejo una. Ahí. Doble lazada y la próxima viene en relieve. Ahí. Bien. Y de nuevo, hago este movimiento una vez más. Una va en el huequito, vareta doble, y una va en relieve. Esta va en relieve, pero es una vareta común porque ya baja el pétalo. Las 2 cadenitas y detrás, ahí atrás de la vareta esta común, voy a sujetar con un punto bajo, ahí, para terminar del todo el pétalo. ¿Ven?
Así nos tiene que quedar. Me faltan 3 pétalos más y me voy a quedar tejiendo hasta completar toda la hilera. Llegué a la última vareta en relieve. Me faltan las 2 cadenitas que se sujetan con un punto bajo por detrás de esta vareta en relieve. Ahí. Ahí, puntito bajo. Y voy a saltar al lado con un puntito deslizado. Terminamos de unir estos pétalos. Cadenita de ajuste para nudo. Listo. Miren qué belleza esta florcita. Ahí, y luego obviamente esconder todo esto. Bien. Tenemos la flor central. Ahora vamos a hacer el primer marco, que de estos 5 pétalos tenemos que sacar 6 espacios. Entonces, la primera hilera no van a ir un punto atrás de cada uno de estos espacios, porque si no, no nos va a quedar un hexágono. Estamos buscando hacer un hexágono. Entonces, se van a tomar los puntos de distintas formas para formar ese dichoso hexágono. Bien, voy a buscar el color que quiero de fondo y ya seguimos. Para hacer este marco hexagonal van a tener que prestar un poquito más de atención. Vamos a hacer así. También vamos a tomar en relieve, pero ahora lo vamos a tomar por detrás al relieve. Vamos a empezar en una de las varetas, las cortitas. No vamos a tejer sobre los arcos de cadena, solamente vamos a tejer las varetas que contenga cada uno de los pétalos. Pero al mismo tiempo se van a ir moviendo porque obviamente tenemos que transformarlo en un hexágono. Entonces, vamos a empezar aquí, miren. En la primer varetita, esta cortita, yo lo voy a abrazar por detrás y tejo una vareta en relieve tomada por detrás. Ahí. Una y vuelvo a hacer otra en el mismo espacio. Aquí va a venir un aumento. En el mismo lugar. 2. Ahí. Ahora voy a tejer una en la próxima vareta. Una en la próxima. Una en la próxima. Y un aumento en la próxima. Como en el inicio, un aumento. Acá también viene un aumento. Una y vuelvo a tejer en el mismo lugar una segunda vareta. Bien. Ahora voy a hacer una cadenita de separación, pero miren, esta es la secuencia que vamos a ir tejiendo y en los pétalos se va a ir moviendo esta secuencia. No van a calzar todos en el mismo lugar, porque tenemos que lograr esos 6 espacios para hacer el hexágono. Entonces, separo con una cadenita y comienzo. Acá me quedó una de las varetas. Entonces, en esta vareta voy a tejer el aumento de lo que sería el segundo espacio o el segundo lado de este futuro hexágono. Entonces tejo 2 en el mismo lugar. Ahí ven, ya tejí una, abrazo nuevamente. Y tejo 2. Tengo que repetir esta secuencia. Entonces, el aumento me va a quedar en este pétalo, pero tengo que continuar en el próximo pétalo la misma secuencia. Hago el aumento. Voy a esta primer vareta, tejo una, voy a la segunda vareta, tejo 2, voy a la tercera vareta, tejo 3 y vuelvo a tejer el aumento. Entonces aquí tejo esas 2 juntitas. ¿Ven? Tejí la misma secuencia, pero acá me va a calzar entre los 2 pétalos. Y así se va a ir moviendo hasta lograr tener los 6 espacios. Una vez que terminé esta secuencia, que pertenecerían ahí los 7 puntitos, vuelvo a hacer una cadenita al aire y comienza el segundo, el tercero sería 1, 2, el tercer lateral. Entonces, en esta vareta que sigue comienza con un aumento.
termina con un aumento y comienza con un aumento esta secuencia. Ahí, aumento y acá, que me queda otra vareta, voy a tejer una. Ven que voy a soltar un poco de hebra. Salto al próximo pétalo, tejo 2. Ahí, 2 varetas y en la próxima tejo 3 varetas que son las 3 centrales. Va un aumento en el inicio, un aumento al final y 3 varetas individuales en el centro. Entonces ahora me tocaría el aumento. Listo, hice un grupito de 7, separé con una cadena, un grupito de 7, separé con una cadena, acá, ya me estaba yendo. Y un grupito de 7 también vamos a separar con una cadena. Bien, tengo 3 laterales y tenemos que terminar de conseguir esos últimos 3 laterales que nos faltan. Entonces, comienzo con un aumento. Y tejo 1, 2 y ya salto al próximo pétalo. 3. Termino esta secuencia con el aumento. Cadena de separación. Y empiezo otra vez. Un aumento. Ahí. Voy a dar toda la vueltita para que no se me vayan a perder en ningún momento. Un aumento. Acá sigue 1, 2, 3. Me falta el aumento. Entonces, el aumento lo voy a tejer en esta vareta del pétalo que sigue. Recuerden que en los arcos de cadena no se teje. Bien, ahora cadena de separación y empiezo con el aumento. Tejo las 2 varetas juntas. Vienen las 3 varetas individuales, o sea, tejo 1, 2, 3. Termino la secuencia con el aumento. Cadena de separación y voy a unir esta última vareta con la primera. Ahí, puntito deslizado. Bien. Y ahí están los 6 lados. ¿Sí? No parece, pero están. ¿Por qué? Porque acá, cuando se separan los pétalos, parece que es el espacio que le dejamos para las esquinas, pero no. Acá está. Yo se los voy a mostrar dónde están las cadenas de separación para que se termine de ver los laterales de los hexágonos. Acá hay uno. En esta unión teníamos el otro. Y ahora les muestro con distintos de estos marcadorcitos para que ustedes puedan notar todos los laterales. Miren, le puse los marcadores que están los 6 porque quizás ustedes se confundan cuando acá saltamos de un pétalo al otro, no dejamos cadena. Vieron que hicimos la secuencia. Aumento, 1, 2, 3 y aumento. Recién aquí donde está la cadena es donde se separan porque estas son las esquinitas que vamos a ir repitiendo para terminar de que esto tenga mejor forma de hexágono. Todavía con los 5 pétalos es como que a la vista nos engaña, pero ahí están. Ahí están y ahora vamos a continuar.
Bueno, ven, yo acá dejé los ganchitos para que ustedes puedan ver dónde estaban los huequitos, porque esto puede ser que ustedes se confundan y como se abre de un lugar a otro del pétalo, le queda ese huequito, pero no pasa nada, ¿eh? Ahí. Bueno, acá yo cerré la hilera sobre esta varetita. Bueno, acá mismo voy a levantar, porque vamos a hacer una hilera. Yo elegí hacer estas dos hileras con el mismo color. Si ustedes quisieran cambiar, bueno, le pueden agregar otro color más, ¿eh? Pero me gustó que el marco se quede bien con dos hileras, que se vea, que se note bien. Entonces, ahora vamos a tejer simplemente aquí, vareta sobre vareta. ¿Ven? Ahí. Ya no hacemos relieve. Vamos a ir marcando bien los laterales de este precioso hexágono. Esperen que voy a estirar un poquito de mi hebra. Ahí. Bien. Tejí vareta sobre vareta, tomando uno de los laterales de este hexágono. Cuando llego a la cadenita, ahí voy a sacar el ganchito. Ahora sí vamos a hacer un aumento y seguimos separando, miren. Dentro de esa cadenita que dejamos al aire voy a tejer una vareta, 3 cadenitas y una vareta. Este va a ser nuestro aumento. Ahí. Y retomo. Ahí, vareta sobre vareta. El tema era separar estos laterales de un pétalo, de una flor de 5 pétalos, hacer 6 espacios para un hexágono. Ahí. Tejí vareta sobre vareta, vuelvo a sacar el ganchito y en esta cadenita al aire otra vez el aumento. Una vareta, 3 cadenitas, tengo un nudito y una vareta. Tengo un nudo acá, miren, me he encontrado con un nudo, pero no importa. Vamos a tejer igual. Acá no se salva nadie. Voy a tejer una vareta. Ahí. Y continúo tejiendo vareta sobre vareta. De paso me llevo la colita de ese nudo molestín que apareció. Ahí. ¿Ven? Voy tejiendo vareta sobre vareta. Recuerden que eran 7 varetas por cada lado. ¿Ven? Y ahora ya sí va teniendo cara de hexágono. ¿Ven? Bueno, así otra vez retiro. Esto ya me lo llevé, así que la dejo por detrás a esa hebra. Vuelvo a hacer el aumento, 3 cadenitas y otra vez una cadenita, una vareta ahí, que va a ser mi aumento. Y retomo, así hasta dar toda la vuelta. Acá estoy terminando el aumento, hago las 3 cadenitas y la vareta del aumento. Cierro con un punto deslizado y con este color también termino. Y ahora voy a elegir un verde para hacer hojitas. Este también es como un verde medio petróleo, algo así, pero bueno. El otro es un verde más hoja el que voy a usar. ¿Ven? Conseguimos los 6 lados con mucha lucha. Una batalla cuerpo a cuerpo, pero hemos hecho los 6 lados y estoy más que feliz. ¿Ven? Ahí está. Y ahora sí tiene cara de hexágono. Bueno, voy a buscar el verde. Acá tengo este verdecito. Ven que es otro verde un poco más chillón. Y vamos a hacer esta especie de hojitas que quedan tan lindas. Voy a empezar aquí en los huequitos de cadena y volvemos a repetir lo mismo. Hago una vareta, 3 cadenitas y una vareta. Está medio resbaladizo este. Ahí. Así. Y ahora vamos a tejer una vareta doble. Voy a buscar el centro de estas que tengo aquí abajo. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 9. Entonces, 4 de este lado. Esta sería la del medio. Acá en el medio
voy a tejer una vareta doble. Y ahora tengo que tejer una serie de cadenitas que me den el largo de esta vareta doble. Entonces vamos a tejer 4 cadenitas. 3, 4. Voy al medio y tejo un punto bajo. Ahí. Esto sería la primera hojita. Entonces voy a repetirlo de este lado. Miren. Ahora tengo que levantar primero las 4 cadenitas. Y ahora aquí mismo tomo doble lazada, voy al mismo espacio y tejo la vareta doble. Cerramos y se cierra la segunda hojita y acá en el huequito volvemos a repetir ese aumento. Vareta, 3 cadenas y vareta. Y miren qué bonito. Estas son las hojitas. ¿Ven? Ahora repito otra vez. Recuerden, primero ahora tenemos que hacer la vareta doble y luego las cadenitas. Entonces cuento estas 4 en la quinta, que sería el medio. Tejo la vareta doble y aquí tejo las 4 cadenas. Voy hasta el mismo espacio, punto bajo, es fácil. Ahora subo al revés, 4 cadenas, la vareta doble, voy al mismo espacio y cerramos esto todo juntito. Y en los huequitos repetimos. Vieron que son pasos fáciles. Queda precioso. Bien, logramos hacer en 2 lados las hojitas. Me quedo tejiendo. Bien, miren qué bonito. Lo cerramos con un puntito deslizado y listo. Terminamos con el verde. Ahora vamos a elegir alguno de los colores de la florcita para hacer los pimpollitos. Yo voy a repetir el rojo, pero podría ser el amarillo, podría ser el verde agua, o algún otro color que a ustedes les guste. Y vamos a empezar aquí, miren. Acá donde hicimos el aumento, ahí vamos a empezar. Voy a dejar una hebrita y pincho. Sobre la vareta voy a tejer un punto bajo. Hago una cadena de ajuste y tejo el punto bajo. Ahí. 2 cadenitas y tejo un punto bajo en la próxima vareta. Este arquito va a quedar ahí por delante. Tejo un punto bajo. Ahí. Ahora voy a tejer un arco de 4 cadenas. 4. Y voy a hacer un puntito, lo llaman punto puff, con lazadas. Pero pueden hacer un puntito nuez, pueden hacer 5 varetas y las cierran juntas, ustedes eligen. Acá vamos a hacer este. Voy a ir hasta el centro, aquí abajo. Esta los voy a pasar de largo porque lo vamos a ir envolviendo. Y tejo una. Ahí. Tomo hebra. 2. 3. 4 lazadas. Cierro. Y cierro. Ahí. Hice esa motita que queda muy bonita, parece un pimpollo. Otra vez 4 cadenas. Sobre la vareta tejo el punto bajo. 2 cadenitas y sobre la otra vareta punto bajo. Y se repite. 1, 2, 3, 4. Hacemos una vez más esta mota de 4 lazadas. Cuatro. Ajusto ahí y cierro. Bien, así les tiene que ir quedando porque vamos a repetir una y otra vez hasta dar toda la vuelta. Las 4 cadenas, cuando me encuentro con esta vareta, tejo el punto bajo. 2 cadenitas y el punto bajo.
Aquí, al tener 3 cadenitas, esto se viene hacia adelante, ¿eh? Y queda muy bonito. Bueno, así me voy a quedar completando todos los pimpollitos y terminamos aquí con un punto deslizado, cortamos la hebra para ir terminando con este trabajo divino. Nos faltaría una hilera más. Miren cuánta alegría, cuánto color. Acá vamos a hacer así, miren. Vamos a empezar en estos puntitos bajos, van a tomar cualquiera de estos puntitos, ahí. Ah, no les conté. Para hacer esta última hilera, yo voy a repetir este verde petróleo, un verde medio turquesa. Depende como ustedes lo puedan ver en la pantalla. Yo voy a repetir este color para toda la última hilera y terminar esta pieza preciosa, pero ustedes elijan obviamente el color que quieran. Entonces, acá, cadenita, voy a hacer un punto bajo. Ahí. Dentro de este arquito de 2 cadenitas voy a tejer un punto bajo, 3 cadenitas y un punto bajo, ahí. Y sobre el punto bajo. ¿Ven? Esto van a repetir en cada uno de estos grupitos donde nos encontremos con los puntitos bajos. Punto bajo. Dentro del arco, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y punto bajo. Bien. Acá, en el arco de 4 cadenas que hicimos, lo vamos a ir cubriendo con este color con 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. ¿Ven? Se va cubriendo este arquito y lo único que vamos a anotar es la mota. Entonces, sobre la mota voy a tejer un punto bajo y vuelvo al arco. 1, 2, 3, ven, lo vamos cubriendo. 4 y 5. Cuando llego al punto bajo, repetimos. Puntito bajo, dentro del arco, punto bajo, 3 cadenas y punto bajo dentro del arquito. Ahí. Punto bajo sobre el punto bajo. ¿Ven? Ahí nos van a quedar estos piquitos que podrían ser el punto de unión si van a unir una pieza con otra, o bueno, puede ser el punto de unión ahí y también en los medios de estos arquitos. También podría ser si es que no lo cosen. Bueno, ustedes van a elegir qué es lo que deciden hacer con estos hexágonos, si van a unir varios, si van a continuar tejiendo otras hileras aparte y hacerlo más grande. Puede pertenecer al centro de algún trabajo tranquilamente. Acá me falta uno. Y aquí en la mota va uno también. Y eso es todo. Aquí me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Cadena de nudo. Obviamente tenemos un montón de hebras para esconder y queda esta belleza. Ahora, ¿qué hay que hacer con esta pieza tan hermosa? Humedecerla y colocarla en alguna placa. ¿Ven? Acá todavía no. Yo saqué unos cuantos, pero todavía, miren, tengo unos cuantos más para esconder. Humedecer y pinchar en una placa o en algún lado que tome forma. Miren la diferencia de uno y de otro. Este tejido con la misma aguja, el mismo hilado, pero miren qué diferencia. No quiere decir que cuando lo vayan a lavar les va a quedar así. Ustedes saben que cuando lavan una pieza tejida, primero, primordial, no a lavar ropa. Yo a lavar ropa por ahí me animo con algunas mantas y ya está bastante baqueteada, pero es un pecado. Esto lo humedecen con algún champucito y lo secan bien. Por favor, a lavar ropa porque les va a quedar una cosa y tanto trabajo. La verdad que, bueno, vale la pena tomarnos ese tiempito, ponerlo en remojo, ¿no? Cuando lavamos las piezas tejidas, me refiero. Bueno. Esto no les va a quedar así, pero cuando lo sacan de un lavarropa, iba a decir, no, de un fuentoncito del agua, lo escurren entre una toalla, si puede ser posible. Lo pueden poner en un secarropa. Yo, por ejemplo, cuando hago mis tejidos, los tengo que lavar. Al momento de escurrirles el agua, los envuelvo en una toalla y luego los pongo un
un toquecito en el secarropa como para sacarle el agua, pero no lo dejo ahí dormir porque cuando sale me va a salir con todo estirado. Ese es mi método para mis tejidos, que toda la vida lo hice de la misma manera. Apenas un toquecito en el secarropa como para que le termine de sacar el agua y luego o se extiende o se deja sobre algún mueble, pero siempre sobre una toalla. Y si no le quedó nada de agua, sí me animo a colgarlo en la soga, obviamente a la sombra. No tenía planeado hablar de esto, pero bueno, me acordé porque parece muy diferente, pero no lo es. Esto hay que humedecerlo y darle forma. Y luego cuando está húmedo no pierde tanto la forma como cuando está recién tejido, que no es que pierde la forma, sino que hay que terminar de armarlo, porque es un paso importante también humedecer y darle la formita final a cada uno de estos trabajos, así sea una carpeta o un suéter o una manta, lo que sea, un chal. Vale la pena tener esos cuidados con los tejidos, porque es un trabajo artesanal y nos lleva muchísimo tiempo y bueno, hay que dedicarle ese amor también a ese momento del lavado. Bueno, espero que les guste. Yo me voy a quedar bloqueando esto que seguramente, claro está, ya lo vieron en la presentación, pero bueno, todavía le falta estirarlo y humedecerlo en mi plaquita para que quede con esta forma tan bella, tan bonito trabajo que valga la pena y que se pueda lucir muy bien. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, que se animen, téjenlo porque no es tan difícil. No es difícil. Hay que seguir bien los pasitos, nada más. Les dejo un besito y nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias. Voy a correr todo esto y a disfrutar de nuestro tejido. Chao.